Buenas noches. Nuestro grupo le correspondió la temática de pedagogía contemporánea. Mi grupo está conformado por Gabriel Nieto, está Alejandro Olaya, Johan Churque, Juan y quien les habla, Steven González. Entonces nosotros vamos a dar una breve explicación un poco profundizada sobre qué es la pedagogía contemporánea, años, autores, y al finalizar vamos a realizar una actividad en la cual vamos a buscar que todos los deportistas o todos los que estén viendo el video en este caso hayan tenido la información de la forma correcta y les haya quedado claro. Entonces, para iniciar con nuestra exposición y nuestra explicación, debemos primero saber qué es pedagogía, ¿sí? Entonces dice que la pedagogía es la ciencia que estudia diferentes maneras, diferentes temáticas para el aprendizaje, para llegar de una forma mejor a quien le queremos enseñar algo nuevo. Esto se relata más que todo en las edades infantiles, en los más pequeños, ¿sí? Este estudio se enfoca en mirar la forma y experimentar nuevos métodos, ¿sí? Entonces de ahí relata uno de sus métodos, que es la pedagogía contemporánea, que es nuestro tema, el que hoy vamos a explicar. La pedagogía contemporánea dice que es una unión de filósofos y pedagogos postulados con diferentes ideologías. Fue una unión de cada una de estas explicaciones y de estas temáticas para poder buscar la mejor forma de impartir este conocimiento. Esta temática se lleva de una forma lúdica, guías didácticas. Tiene varias variantes en las cuales busca llegar a brindar esa información bajo la recreación, conocimiento, empatías, talleres didácticos, como ya lo había dicho, y juegos. Entonces, por medio de ya daremos pauta a nuestra siguiente explicación, donde relataremos, donde mis compañeros relatarán orígenes, autores que siguieron implicados, fechas, y daremos a explicar la actividad como tal de nuestra exposición. La historia de la pedagogía contemporánea nace en el siglo XIX, pero toma mayor fuerza en el siglo XX. Esto pasa después de la Primera Guerra Mundial. Dos de los personajes importantes que tiene la pedagogía contemporánea son Juan Amos Comenius y Juan Jacobo Rousseau. Comenius funda una escuela de conocimiento absoluto, donde mejora los métodos de participación de sus alumnos, obteniendo un éxito en el aprendizaje, y convence a los profesores de cambiar su metodología. Rousseau consideraba la educación como un camino idóneo para que las personas pudieran conocer sus derechos y deberes y ponerlos en práctica en su vida cotidiana. Rousseau tuvo ideales políticos donde ayudaron mucho o tuvieron que ver mucho en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa entra en la pedagogía contemporánea, ya que es cuando un pueblo tumba una monarquía queriendo obtener un gobierno republicano democrático, teniendo ideales de libertad y de fraternidad. También se dan a conocer los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, y estos ideales también fortalecieron la pedagogía contemporánea, ya que ayudaron a mejorar las prácticas pedagógicas, teniendo la participación y la reflexión en la vida escolar, dando a conocer los derechos y a su vez sus deberes. Muy buenas tardes. A mí me corresponde explicar los principios de la pedagogía contemporánea. A continuación los explicaré. En los principios de la pedagogía contemporánea tenemos el paradigma. El estudiante construye el conocimiento a partir de la lección. En segundo lugar tenemos la escuela, que es el espacio donde se reúnen las condiciones para facilitar la construcción del conocimiento en tres dimensiones: vida cotidiana, vida escolar y vida social. El conocimiento se enmarca en la estructura psíquica, cognitiva, valorativa y psicomotor. En tercer lugar tenemos al maestro, que es el que acompaña al alumno y propicia los instrumentos para que ellos construyan su propio conocimiento a partir de su saber previo. En cuarto lugar tenemos al estudiante,
el cual desarrolla su actividad cognitiva construyendo su conocimiento a partir de la interacción con el mundo. Este proceso se considera como algo que sea permanentemente de cualquier intervención pedagógica explícita. En quinto lugar, tenemos los objetivos. Brindar al estudiante los elementos para nombrar, hablar, manejar e interpretar el mundo, teniendo en cuenta las estructuras correspondientes a su desarrollo biológico evolutivo. Dotar de saberes y saber hacer preparando su vida y para propiciar el desarrollo integral, fundamentalmente su capacidad de pensar. En sexto lugar tenemos los conocimientos, que están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, la realidad, con sus elementos, acciones, procesos, situaciones, objetos y redes conceptuales ya estructuradas. En séptimo lugar tenemos la secuencia. El maestro como facilitador busca la organización del proceso en torno a la praxis, visitas a bibliotecas, museos, trabajos en campo, experimentación y contacto con la naturaleza. En octavo lugar tenemos el método. Deben adaptarse el desarrollo intelectual del niño para mejorar los procesos de interacción y apoyo en la producción de su propio conocimiento. Los más utilizados son el inductivo-deductivo, la investigación y la entrevista. En noveno lugar tenemos los recursos. La constituyen los procesos de actividades ejecutadas directamente o reconstruidos a partir de materiales didácticos, imágenes, narraciones y textos, mediante los cuales el alumno puede deducir y establecer cuáles son las relaciones básicas y finalmente constituir el concepto. En décimo lugar tenemos la evaluación. Se miden y valoran los resultados de asimilación y acomodación de información. En una valoración de sí, los conocimientos o los conceptos del estudiante que se construyen en un momento dado, que son socialmente necesarios para conocer y manejar el mundo en el que vive. Y les voy a dar unos breves conceptos de lo que es pedagogía contemporánea y el concepto de diversos autores. Bien, como les decía, iniciamos con Jean Piaget, que va de 1896 a 1980. Él lo que afirma y dice es teoría de la inteligencia sensoriomotriz. Lo que quiere decir es que pues este filósofo y autor nos quiere decir que los niños aprenden según su desarrollo, según como vayan creciendo, y esto va también con la etapa esponja. Continuamos con Celestin Freinet, que va de 1896 a 1966. Él creó la escuela taller, que este es un método basado en el desarrollo máximo de la personalidad del niño y acorde a los fines humanos. Él impulsó el movimiento de la escuela nueva. Continuamos con Ovidio de Crowley, que va de 1871 a 1932. Ovidio de Crowley creó los centros de interés, que son, como tal, es un método basado en la escuela para la vida y de la vida, donde se busca desarrollar la vida racional, evolutiva, individual y globalizada. Continuamos con María Montessori, que va de 1870 a 1952. Ella lo que dice es que se tiene que hacer el trabajo individual, que es un método basado en la espontaneidad, libertad y desarrollo individual de cada niño. Continuamos con Alexander S. Neik, que va de 1883 a 1973. Él creó la escuela SMERS, Escuela Liberaria. Es el método basado en la autonomía de cada niño. Y para finalizar, terminamos con Job Deu, que es uno de los filósofos que más se adecuó a este tema, a la pedagogía contemporánea. Es un norteamericano el cual se adecuó en los años 20, y lo que él afirma es que el niño aprende, según la enseñanza por la acción. El método de John es basado en la experimentación del niño. Entonces, lo que él quiere decir. Buen día, soy Juan García del grupo de Pedagogía Contemporánea y voy a explicar lo que viene siendo las conclusiones propias, por así decirlo. Entonces, una conclusión es que la pedagogía contemporánea es una herramienta para la enseñanza, para que los aprendices puedan aprender no solo lo que el maestro quiere enseñar, sino lo que ellos también necesitan y quieran aprender. Entonces, la pedagogía contemporánea es, por decirlo así,
el que reemplazó a la enseñanza magistral. ¿Por qué? Porque la enseñanza magistral lo que hacía antes era solo que el maestro dictaba lo que él quería, lo que era supuestamente necesario para que los aprendices pudieran aprender. En cambio, la contemporánea lo que se vio fue una evolución del método de enseñanza, con mucha más participación por parte de los aprendices. También los aprendices podían preguntar, tener inquietudes y dar su propia opinión para que incluso el maestro pudiera aprender. También un impulsador de esto fue Juan Amos Comenius, que en su tiempo fue alguien relativo que quiso cambiar lo que es la enseñanza magistral, ya que vio que necesitaba un cambio realmente importante. Entonces fue la pedagogía contemporánea, que viene evolucionando incluso hasta el día de hoy. Y Juan Jacob fue el que la impulsó, el que hizo lo necesario para que este método se viera mucho más globalizado y se aplicara de una forma más correcta y mucho más concisa. También la pedagogía contemporánea, lo que viene siendo, por ejemplo, la escuela nueva. La escuela nueva aplica para la pedagogía contemporánea. ¿Por qué? Porque la escuela nueva es un método de enseñanza mucho más social y mucho más activo para los aprendices. De esta forma pueden aprender mucho más fácil y rápido, porque se ha visto en la mayoría de las personas que son muy eficientes en las prácticas y se cansan con la teoría. Entonces lo que hace es que la práctica da conocimientos mucho más eficientes en algunos casos. También la pedagogía contemporánea se ha visto siempre una evolución, siempre evolucionando. Lo humano siempre es así, necesita una evolución para todo y la pedagogía no queda excluida de esto. Entonces eso viene siendo como los conceptos, o mejor dicho, las conclusiones que nosotros tenemos para esto, para definir la pedagogía, también con ejemplos y con bases. Muchas gracias. Buenas noches, entonces para concluir sobre nuestra presentación del día de hoy, que fue pedagogía contemporánea, ¿sí? Podemos evidenciar y tener claro unos factores muy importantes, los cuales fueron esta pedagogía nace por intervención y postulación, ¿sí? Intervención y postulación, ¿sí? De filósofos y pedagogos. ¿Listo? Esto quiere decir que para la pedagogía contemporánea, ¿sí? Aquí, así como lo podemos evidenciar acá, tenemos presente que fueron filósofos y pedagogos que postularon, ¿sí? Tienen varias teorías para desarrollar una buena enseñanza y un buen acogimiento a lo que se quiere explicar. Ahora, tenemos también claro que para esta pedagogía contemporánea, qué pena, se utilizaron factores muy importantes como cuáles. Se utilizaron las guías didácticas. Las guías didácticas también se utilizaron. Las actividades de integración. Sí, todas estas actividades se implementaron, por así decirlo, para llegar a una satisfacción de la enseñanza a un mejor nivel. También se interpuso la de la recreación en este factor muy importante. ¿Listo? También tenemos presente que la pedagogía contemporánea relata en la Revolución Francesa.
la Revolución la Revolución Francesa. Sí, sabemos que todos estos factores fueron muy importantes para llegar a lo que hoy conocemos como pedagogía contemporánea. Entonces, respecto a esto, evidenciamos que a nuestro punto de vista sobre el equipo, decidimos que la pedagogía contemporánea es una de las más importantes para desarrollar nuestra vocación. Es algo que nos nace. Precisamente nosotros investigamos y nos pudimos dar cuenta que la pedagogía contemporánea, aparte de ser todo esto que ya les expliqué, es algo que nos nace y es algo que se llama vocación. Entonces espero les haya agradado la presentación y muchas gracias por su atención.